Compartir con ustedes un tema que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace un buen tiempo. Ustedes saben que a mí me gusta mucho ilustrar porque es la manera como el Señor me habla. Y ustedes no me lo van a creer, pero cuando yo le dije al Señor, yo quiero hablar de esto, tal cual visualicé lo que ustedes están viendo en esta mañana, un ancla de este tamaño. Y bueno, se supone que yo estoy vestida de marinera, más o menos. Pero esto lo hago primero, para entender y para poder traer en lo natural lo que yo espiritualmente puedo entender y discernir de lo que el Señor me enseña, pero también para que esto genere una recordación cuando lo veamos o cuando lo hablemos. Así que si usted al final de la palabra siente que hubo un mensaje rema en su corazón, yo lo invito a que se tome una foto con el ancla, la vamos a poner en un lugar especial para que usted recuerde, sí, ese día yo tomé una decisión, ese día yo decidí traer un ancla a mi vida. Y les voy a contar por qué esta ancla. La palabra se llama anclando nuestra alma y el versículo que vamos a estar estudiando está en Hebreos capítulo 6, versículo 19 y 20. A veces nosotros, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me sucede, como que cogemos y leemos un versículo y como, sí, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero espere un momento, ¿alguna vez nosotros nos hemos detenido a rumiar qué es lo que dice la palabra, a desmenuzarla? ¿Qué significa que el Señor es mi pastor? ¿Qué significa el pastor para una oveja? ¿Qué pasaría si una oveja no tuviera el pastor? Y estudiando así cada versículo, yo creo que el depósito que nosotros tendríamos a la hora de coger y agarrar una palabra sería algo tan tremendo. Bueno, en esta ocasión es una palabra muy sencilla, pero yo he aprendido que el Señor es simplemente maravilloso y asombroso, que nosotros somos los que lo complicamos muchas veces. Pero Él, a través de una sola palabra o de un mensaje, de un solo versículo, dice la palabra que Él puede adentrar a nuestro corazón y romper con espada de doble filo hasta los tuétanos. Una palabra, algo muy sencillo, y es lo que yo quiero en esta mañana poder traer al corazón mío y de ustedes. Dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró. ¿Por quién? Por nosotros. Yo quiero confesarles que muchas veces había leído esa palabra, pero cuando me detuve a entender cada afirmación que está haciendo, cada palabra, cada significado, cada concepto, yo encontré algo tan maravilloso. Yo no conozco mucho de navegación, de barcos, nunca en mi vida he estado en un crucero, por ahora. Pero yo me imagino que las personas que conocen de este tema debe ser algo apasionante y algo maravilloso. Lo máximo que veo es en Discovery Channel, Pescas Mortales. ¿Han visto ese programa? Pero bueno, hay un concepto muy especial y dice: tenemos como firme y segura ancla del alma. Entonces empecé a hacerme preguntas: ¿dónde está anclada mi vida? Porque aquí me está diciendo que tengo como firme y segura un ancla, y un ancla es algo que penetra, ¿verdad? Entonces empecé a hacerme la pregunta: bueno, ¿dónde tengo yo anclada mi vida? ¿En quién tengo yo anclada mi vida? ¿Dónde he decidido tirar anclas en mi vida? Cuando un capitán decide parar o estacionar el barco, o que el barco permanezca estable en un lugar, debe lanzar un ancla, pero no solo tirarla, necesita asegurar que quede bien agarrada,
y tiene que ejercer una fuerza contraria para verificar que esa ancla haya quedado bien o que el barco haya quedado bien anclado. En primer lugar, voy a explicar un poquito de lo que es el ancla. Yo no tenía ni idea, así que el que ya lo sabe, bueno, va a reforzar su conocimiento, y quienes no, van a aprender conmigo. He decidido algo en el 2018, y es que no va a pasar un día en que yo no aprenda algo nuevo. Un ancla se llama también áncora y representó a lo largo de los tiempos el artículo naval que sirve para que el barco pueda estar quieto en el agua, sin estar amarrado a un muelle. Consta de una caña central y dos cuernos o patas, que inclusive el nombre de una de sus partes del ancla se llama cruz. Nada es casualidad, que sirven para clavarse en el barro o las piedras del fondo. Puede estar unida al barco por una soga o una cadena y pesa entre 15 a 15.000 kilogramos dependiendo del tamaño de la embarcación. O sea, haga una conversión. Si yo peso 72 kilos, calcule más o menos cuánto tiene que pesar mi ancla. Se usa generalmente cuando un barco debe permanecer en un sitio a la espera de la entrada a puerto, o porque está realizando una operación en el río o en el mar y no hay un muelle, o porque tiene un problema de su desplazamiento y no quiere perder su rumbo o su ruta. Si el motor o la vela del barco no funciona y no se tiró su ancla al agua para que ésta se enganche en el suelo y sujete el barco, se dice que éste está a la deriva, es decir, está sujeto al movimiento o corriente del agua que lo llevará por donde quiera. Así que yo encontré tres conceptos maravillosos, tres principios maravillosos que me enseñan a mí cómo un barco debe estar, o por qué un barco debe estar anclado. Y si yo traigo y hago un paralelo de por qué mi vida tiene que estar anclada, como dice allá la palabra, a una esperanza. ¿A qué tiene que estar anclada mi vida? A una esperanza. ¿Y quién es esa esperanza? Jesús. Y más adelante lo vamos a ver. Encontré tres principios maravillosos de la razón por la que tu vida y la mía debe estar anclada en el lugar correcto. El primero de ellos, ustedes lo encuentran ahí en el PowerPoint, es que un barco necesita quietud, balance y equilibrio. ¿Acaso nosotros en la vida no estamos necesitando esa quietud, ese balance y ese equilibrio? Yo les he contado muchas veces que poco sé de lo que es quietud y tranquilidad, que me asombra cuando las personas dicen: no, yo estuve quieto esperando. Y digo, ¿cómo pueden? A mí me da una cosa aquí en el estómago que no puedo ni respirar. Pero he entendido, a las buenas, unas a las buenas y otras a las malas, que en la quietud y en la espera yo puedo encontrar los mejores tesoros y las respuestas más profundas del Señor. Bueno, un barco, para que pueda estar a flote, necesita estar en quietud, en balance y en equilibrio. ¿Y qué dice el Salmo 46:10? Estad quietos y sabed que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Dice que yo necesito saber que Él es Dios, pero me pone a una posición, me condiciona a una posición. ¿Y cuál es? ¿Sí? ¿Están conmigo? Estar quietos. ¿Cómo nos cuesta estar quietos? Yo la única manera en que quedo anclada literalmente es cuando está sucediendo algo que no reacciono. Solamente reacciono para: haga, oren, suban, bajen. Pero literalmente es que no puedo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en un momento en donde uno tiene que reaccionar, yo admiro a las personas que trabajan en el área de la salud y que trabajan en urgencias. Por Dios, qué templanza y qué dominio propio deben tener aquellas personas. Yo no podría. La única vez en mi vida que reaccioné y que yo digo que fue la misericordia de Dios para con esa persona fue una vez entrando a Pasadena. Había un tumulto de gente y yo pregunté, dije, ¿qué pasa? Y una señora dijo, es que hay un señor convulsionando. Pues me bajé de la manera más irresponsable, porque yo no conozco de primeros auxilios, y yo tenía unos papeles en la mano. Me bajé de la camioneta, la atravesé, recuerdo que ese día iba con Amalia, y le abrí la boca al señor. Él estaba
botando sangre porque se había mordido su lengua, y le abrí la boca, le metí el rollo de papel, entre Amalia y yo lo alzamos, lo metimos a la camioneta, me metí en contravía y llegué a la clínica de especialistas, y a mí las piernas me hacían así. Ha sido la única vez en mi vida que he reaccionado, pero también tengo un testimonio de quedé anclada la primera vez que Samuel David me hizo un espasmo del sollozo. Ay, por Dios, qué cosa tan tremenda. Yo lo estaba bañando, claro, él tenía un poquito de tos, tal vez tendría unos 7, 8 meses, y lo estaba bañando porque nos íbamos para una piñata y todos se habían quedado almorzando abajo. Ese día mi papá y mi mamá me habían invitado a almorzar, y yo lo subí, lo bañé rápido, le había llevado la ropa y todo, cuando él empezó a llorar y yo sentí que una flema le subió acá y se le quedó atascada y se puso morado, y cuando yo vi que se puso morado y se desgonzó, pues empecé a gritar: Henry, Henry. Henry subió, lo cogió como un pollo de las piernas, le empezó a pegar, le hizo aquí en el estómago, y yo no pude moverme. Yo lo único que decía era: se murió, se murió, se murió. Ese día Pau estaba con nosotros, Mafe, Pau vivía con nosotros. Tenían una pijamita acá y salieron gritando: una ambulancia, un médico, el niño se murió. Mi mamá, ella gritaba: se murió Henry, haga algo. Mire, y yo veía todo el panorama. Fue tan impresionante que él literalmente se puso morado y volteó los ojos, y yo dije: se murió. Henry lo alcanzó a agarrar así, lo puso sobre la cama y le empezó a hacer masajes ahí en el corazón. Y llegó un momento en que él empezó a orar, y Henry, claro, en la misma angustia gritó: reaccionas en el nombre de Jesús. Y la que reaccionó fui yo. Me boté y empecé a darle respiración boca a boca, pero mire, ese aliento me salió a mí de acá. Y él alcanzó a reaccionar y bueno, trasbocó porque literalmente se había atorado. O sea, era una mezcla entre el atoro y el espasmo del sollozo. Casi me muero. O sea, yo no puedo decir que, oh sí, gloria a Dios, resucitó. No, casi me muero, pero quedé anclada literalmente a esa situación. Equilibrar y esperar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos equilibrarnos? ¿Cuántos de nosotros tenemos que aprender a estar quietos? Vivimos afanados, vivimos ansiosos. El estrés y la ansiedad son el mal de este siglo. Yo les he compartido muchas veces que en este momento los índices o las estadísticas de la salud mental, y sobre todo en Colombia, han aumentado tremendamente. Y no sé cuánto es la proporción. Alguna vez leía en un artículo que 4 de cada 10 personas ya tienen un medicamento psiquiátrico para manejar el estrés y la ansiedad, porque nuestras vidas no se sienten equilibradas, porque no hemos aprendido a estar quietos y a esperar. todo lo queremos ya. Y cada vez la tecnología lo que hace es proporcionarnos la bendición de que todo esté ya. Antes uno, para hacer un sancocho, nada más pongan ese ejemplo, antes usted para hacer el sancocho tenía que hacerlo desde el día anterior, poner a pitar la mazorca, hacer no sé qué. Bueno, yo no sé hacer sancocho. Ahora viene listo y usted lo mete en un microondas y en menos de 1 minuto usted ya tiene un sancocho. Entonces eso nos está llevando a que nosotros queremos las promesas, las bendiciones así, y somos antiprocesos. Yo soy antiproceso, por eso no me gustan las dietas. No, mentira, sí me gustan, pero las que son ya. No nos gustan los procesos. Y les tengo, yo no sé si una buena o mala noticia, pero en Dios la vida es de procesos. La vida es de campamentos. Henry decía, no sé cuánto, creo que fueron, al fin cuánto fueron, 46 campamentos en los que estuvo el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Y cada campamento fue un proceso en donde tuvieron que aprender a estar quietos, porque es que ellos, por más de que pujaran, no podían hacer llover el maná. Henry muchas veces me dice: ¿por qué te estresas? Es que a ver, dime cómo es que uno se estresa para que las cosas se produzcan más rápido. No te estreses. A veces nuestros planes son unos y los planes de Dios son otros. Creo que no les alcancé a contar esta historia,
María Fernanda, aquí está presente, ella apenas quedó embarazada de Ana María, fue y le dijo al médico: doctor, ¿usted me puede hacer cesárea? No, no señora, yo no le puedo. Entonces no voy a pedir cita con otro médico. No sé por cuántos médicos pasó, 3 o 4 médicos, hasta que uno le dijo: sí, mamá, si usted quiere, pues yo le hago cesárea. Ah, me voy a quedar con este ginecólogo. Y efectivamente Ana María nació por cesárea. Cuando quedó embarazada de Juan Fernando se relajó porque dijo: ah, pues como Ana María ya nació por cesárea, consiguió el médico y le dijo: doctor, yo quiero que me haga cesárea, yo no quiero que a mí me duela nada. Ah, no, no te preocupes, chinita, no te va a doler nada. Pero asegúrese, doctor, o sea, sáqueme el chinito por a las 37 semanas, pero con eso no me va a dar ningún dolor. Mes a mes tenía su cita médica y siempre le repetía lo mismo: doctor, usted me va a hacer cesárea, si no, dígame, yo me voy, que yo le voy a hacer cesárea. Bueno, listo, todo cuadrado, programado, permiso de Chucho, 20 de septiembre, cesárea de Juan Fernando. Y empezó como con unos dolorcitos y llamó al médico: doctor, necesito que me haga la cesárea ya porque no, yo no te puedo hacer la cesárea ya, tienes 35 semanas. Chucho estaba aquí de permiso, fue un domingo en la noche, el lunes viajaba. Domingo en la noche suena el teléfono, 1 de la mañana, y me dice: Chucho, Caro, María Fernanda no se aguanta más los dolores. Dije: se le vino el chino. Bueno, corrieron al hospital. Llegaron al hospital, hicieron su tacto, no se había borrado el cuello. Tranquila mamá, no se preocupe, todo está bien, el niño no puede nacer acá, tiene que nacer en Tunja porque viene pues antes de tiempo, pero me van a hacer cesárea, ¿cierto? Sí, no, tranquila, no se afane. Ya un médico como a eso de las 10 de la mañana le dijo: mamá, ¿es posible que el niño nazca por parto normal? No, yo pedí que me hicieran cesárea. Yo no puedo tenerlo por parto normal. Bueno, 3 de la tarde, llega la ambulancia para trasladarla con unos dolores. Yo le decía: a ver, Mafe, entraba y le decía: respire, haga de cuenta que está sumergida en la piscina. Yo nunca tuve a mis hijos por parto normal, pero yo veo eso por televisión. Hágale, respire. Y hice el curso psicoprofiláctico y llevaba 1 hora respirando y Henry me decía: a ver, toma aire. Váyase de acá, yo no quiero respirar. Nada, a mí no me sirvió curso psicoprofiláctico. Hágale, Mafe, bote el aire, suministrelo debajo del agua. Bueno, se calma. 3 de la tarde se la llevaron para Tunja. Sucedió algo inesperado, iba a ir yo con ella para Tunja. No les cuento la historia de lo que sucedió porque me demoraría aquí toda la mañana. El asunto fue que a mi mamá le tocó irse. Dice María Fernanda que ese viaje en la ambulancia fue terrible, se torció. Claro, nunca hizo un curso psicoprofiláctico porque ¿para qué si le iban a hacer cesárea? Llegó torcida, le pegaron una vacía, un regaño allá en la clínica: es que usted está hiperventilando, no sé qué, es que yo quiero que me hagan cesárea, yo quiero. Bueno, la entraron a sala de cirugía, ya la estaban preparando y dice ella que gritaba: ¡ayúdenme! O sea, yo nada más de imaginarme ese cuadro. Y la enfermera le decía: la estamos ayudando, mamá. Ay, sí, todos los que trabajan en el área de salud, yo les pido paciencia y misericordia, por favor. La estamos ayudando, mamá. A ver, respira. Además, usted solamente va en 4 centímetros. No puede ser si yo salí de Sogamoso en 4 centímetros. Dice María Fernanda que no sabe dónde le hizo el tacto la señora. El asunto es que pasaron 30 minutos cuando ya: ayúdenme, me voy a morir. Y de pronto pegó un grito, todo el mundo pasaba y pegó un grito y dijo: voy a pujar. Llegaron todos los médicos, todas las enfermeras. El médico dijo: muestre a ver, y pues obviamente abre las piernas y dijo: se vino el bebé. Yo quiero cesárea. Mamá, no podemos hacer nada, ya no hay cesárea, no podemos romper el canal. No, yo no voy a pujar y no voy a pujar y no voy a pujar y hágame cesárea. Por favor, haga algo, le decía al anestesiólogo. Mamá, no podemos hacer nada. Puje, mamá. Yo no voy a pujar, a mí me dijeron. Yo lloraba. Yo dije que cesárea, hágame cesárea. Mamá, que yo le voy a ayudar. Dice María Fernanda que literalmente fueron 3 pujones. Y ya quedó como: ay, doctor, ¿y cómo está el bebé? Quedó como sin nada. Cuando al final, entonces, obviamente fue en la sala de cesárea que tuvo su bebé por parto normal. Y va mi mamá y dice: ay, doctor, ya van a ingresar a María Fernanda a la cesárea. Y dijo: no, ya tuvo el bebé. Dice: ¿cómo así? Dijo: sí, lo tuvo por parto normal. Me llamó y me dijo: lo tuvo por parto normal. Yo decía: yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Ahí le quedó su cesárea.
A veces nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Súper programada, hiperprogramada, tenían fecha, tenían clínica, tenían todo. Y a Dios le plació que naciera por parto normal. A veces nos sucede eso a nosotros, porque estamos con el afán de que las cosas se hagan como a mí me parece, como yo quiero, como estoy acostumbrada. Pero tengo una noticia: Dios es un Dios de procesos, que hace que sus pensamientos sean más altos que los nuestros. Y así como se pueden dar las cosas inesperadas en Dios, también se pueden retardar, y no significa que Dios no nos ame lo suficiente. Segundo principio que necesita el barco, o que hace que la ancla que el barco necesite el ancla, es para no perder el rumbo. Y nosotros necesitamos aprender a no perder el rumbo. Filipenses 3:14 dice: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. La Biblia de las Américas prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos un puerto al que necesitamos llegar. Ya tenemos un puerto designado por Dios que se llama propósito. Muchas veces no nos funciona la brújula. Y yo les he contado a ustedes miles de historias de que me gusta ver películas, y esta también se las había contado. Y si ustedes se dan cuenta, en las películas de Jack Sparrow, de Piratas del Caribe, siempre muestran una brújula, ¿recuerdan? Pero esa brújula nunca sirve. Esa brújula únicamente sirve cuando la coge una persona que sabe exactamente y anhela profundamente hacia el tesoro que quiere llegar. Por eso toda la saga de la película radica en que Jack Sparrow se tiene que aliar con algo que sepa con toda su pasión y todo su corazón qué es lo que quiere: salvar a la princesa, en fin, obtener la vida eterna es otra. Y solamente así la brújula empieza a funcionar. ¿Cuántos de nosotros sentimos que nuestra brújula está así? Porque no sabemos cuál es el puerto al que tenemos que llegar. Pero si nosotros nos sentimos que hemos perdido el rumbo, tengo una buena noticia. El anclarnos a la esperanza de Cristo Jesús, hace que tú y yo podamos volver a coger ese rumbo, a que nuestra brújula vuelva y funcione como tiene que funcionar. Tenemos un blanco, una meta, un premio, un tesoro que conseguir. El tesoro es el propósito que Dios tiene con tu vida y con la mía, pero solamente necesitamos navegar hacia ese propósito, entendiendo que tiene un rumbo definido, que si nos hemos perdido en las profundidades de las aguas es porque nos hemos olvidado anclar nuestra vida. Y tercer principio: el barco necesita el ancla para asirse firmemente, para agarrarse firmemente. Nosotros necesitamos caminar nuestra vida cristiana agarrados de lo correcto, del suelo correcto. Dice Efesios 4:14: ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Para mí esa es la historia de un barco. Los vientos, las tormentas muchas veces hacen que los barcos naufraguen. Y a lo mejor en este 2018 muchos de nosotros nos hemos hecho la pregunta: ¿cómo estamos con respecto al Señor? ¿Estamos quietos? ¿Estamos flotando? ¿Tenemos nuestro rumbo fijo? ¿O nos está pasando lo del Titanic, que ni Dios mismo podría haber hundido ese barco? Necesitamos
agarrarnos, anclarnos, sujetarnos de la roca. Nuestra vida es un viaje en barco por las aguas de este mundo. A veces nos rodean las tempestades que atacan nuestra embarcación. Podemos llamar a esas tempestades dolor, enfermedad, desencuentros, enemistades, engaños, traiciones, depresión, y la lista sería interminable. Cuando estas cosas nos agobian, generalmente intentamos agarrarnos o sujetarnos de algo o de alguien para sentir una seguridad frente a la tormenta. A veces nos agarramos o nos sujetamos de nuestro trabajo, y yo no estoy diciendo que no trabajemos, pero no podemos agarrarnos del trabajo. A veces de relaciones nocivas, de amistades, de cosas materiales. Entonces, cuando no sabemos qué hacer ni de dónde agarrarnos, sentimos una sensación de vacío que se traduce en angustia y desconcierto. Nuestra alma está a la deriva y el barco irá de acá para allá sin rumbo y perdiendo el sentido del viaje, es decir, el propósito de tu vida. Hebreos 6, 19, 20 dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. La cortina del santuario que hace referencia a este versículo o este párrafo bíblico era un lienzo grueso que dividía unos ambientes del templo. Recuerde que la parte externa se llamaba lugar santo y habían unos objetos de adoración allí. A ver, los adoradores que me recuerden, en el lugar santo estaba el candelabro, los panes de la proposición. ¿Qué más había? La lámpara. ¿Qué otra cosa? ¿No más? El incienso. 3. Bueno. Pero había un lugar más interno que se llamaba el lugar santísimo. Y allí no habían objetos. Ahí había solamente una cosa, y era el arca de la presencia, donde estaba la presencia del Señor, de Dios mismo. Podría pensar uno que era un lugar oscuro, desierto, y en donde solamente había un arca de madera cubierta de oro que representaba la presencia de Dios. A ese lugar nadie podía entrar. Significaba la separación entre Dios y los hombres a causa de la caída. Solamente el sacerdote mayor, una vez al año, se atrevía a entrar allí para ofrecer un sacrificio sobre el altar del arca. Una sangre de cordero sacrificado para ello, que hacía que el pecado de los hombres fuera cubierto de la presencia de Dios y así Dios siguiera viviendo entre el pueblo. Yo sé que, no sé si Henry lo explica. Sí, creo que Henry, cuando habla del tabernáculo de Moisés, lo explica con muchísima claridad. Y recuerden que el sacerdote también tenía unas vestiduras especiales que para cuando él entraba a ese lugar santísimo, si la presencia de Dios no encontraba pecado, él podía volver a salir. Pero la vestidura tenía unas campanitas que le anunciaban a los que, y él tenía una cuerda, él entraba con una cuerda, porque si él moría en la presencia del Señor tenía que salir arrastrado. Pero sucedió que cuando Jesús muere en la cruz, esa misma tarde, como a la hora 15, dice que la tierra tembló. Y seguido a ese temblor, dice que la cortina del templo se desgarró, se rasgó y se pudo ver el lugar santísimo. Todas las personas que estaban ahí tuvieron acceso al lugar santísimo. Ese lugar reservado solo para un sacerdote especial quedó descubierto y todos pudieron observar lo que había allá adentro. Ese es el significado de la muerte de Jesús. Jesús abrió un camino para llegar a la presencia de Dios mismo. Obviamente, para ello hay que mirar con fe la cruz y creer que el santo ser que murió allí era el Hijo eterno de Dios, que moría en tu lugar y en el mío, para dejarnos libre el camino hacia la presencia del Señor. Así que cuando nosotros confiamos en Dios y en Jesús y lo aceptamos tal como tal,
Dice que hay un ancla que hace que nosotros nos clavemos a esa cruz, nos agarremos, nos afirmemos, nos sujetemos a esa esperanza que es Jesús mismo. Un ancla de esperanza sale de nuestra alma y se clava en ese lugar santísimo, porque allí está la fuente de toda esperanza. Así que cada vez que nuestra vida sucumbe frente a tantas angustias, dolores y fracasos, la esperanza de Dios nos sujeta a Él y sentimos seguridad porque hay esperanza. Cuando ya no tenemos otra esperanza en las cosas materiales o en las personas, es que necesitamos recordar que Jesús murió en una cruz para pagar todos nuestros pecados, y que tú y yo podamos tener la esperanza de que cuando entramos en intimidad a través de la sangre de Jesús, estamos frente a la misma presencia de Dios. Ya no existe un velo, ya no existe una cortina. Los velos y las cortinas las hemos puesto tú y yo a través de nuestras decisiones equivocadas, a través de nuestro pecado, a través de nuestros razonamientos. Casi que volvemos y colgamos y el Señor dice: pero espérate, yo en la cruz desgarré. Y uno dice: no, ¿cómo? Y nos la pasamos colgando la cortina. Por eso ese versículo del año pasado de ordenando la casa, el versículo de 2 Corintios: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria. Y el versículo anterior dice: sin velo, habiendo quitado el velo. Cuando tú y yo entendemos y anclamos nuestra vida a esa esperanza de la muerte y de la resurrección, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos quitando ese velo que nos puso la religiosidad y el pecado, y podemos ver la presencia de Dios mismo cara a cara, como lo hacía Moisés. Moisés decidió anclar su vida, su propósito al Señor. Por eso él no le importó haber muerto antes de entrar a la tierra prometida. Su lugar santísimo se convirtió Dios mismo. Por eso él con tanto gemido decía: déjame verte. Y su cara era resplandecida cada vez que estaba en la presencia del Señor. La palabra dice que la única ancla que debemos tener en nuestra vida es la esperanza. Esta ancla la llevó Jesús y atravesó las cortinas del santuario. Jesús entró a través de ese sacrificio y allí decidió poner allí el ancla y decir que esto que Él pagó, que Él compró y que garantizó para cada uno de nosotros se va a dar, y es firme y seguro porque Él mismo fue el que la ancló. Nosotros muchas veces anclamos nuestras vidas en lugares equivocados, porque hay un arma terrible contra nuestra ancla, y es todo lo que quiere venir a apagar nuestra esperanza. Cuando viene una situación y trae a nosotros desilusión o decepción, lo que está sucediendo es que se está liberando el ancla y hace que nosotros perdamos el equilibrio, que perdamos nuestro rumbo y que quedemos a la deriva. Esa desilusión, esa amargura, ese dolor hace también que nosotros, por el afán de querer tener ese equilibrio y el poder encontrar ese rumbo, botemos nuevamente el ancla sin ni siquiera fijarnos en qué lugar es que la estamos lanzando. Los capitanes, cuando ponen el ancla en un lugar equivocado, tienen que cortar la línea y dejar el ancla ahí tirada si es que desean avanzar. Dos armas terriblemente mortales contra la esperanza son la desilusión y la decepción. Esto hace que nuestra ancla se atore. Uno podría creer que la desilusión y la decepción son iguales, pero son muy distintas. ¿Qué es la desilusión? Es la pérdida de la esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea, o de la ilusión al saber que algo o alguien no es como se creía. Hay situaciones que nos llevan a nosotros a ilusionarnos, y cuando no suceden, entonces ¿qué pasa? Pues nos desilusionamos. Cuando nuestra vida no está anclada
a Jesús, entonces empezamos a tomar las palabras de la Biblia como nuestra ilusión. Ay, es que el Señor me prometió que yo este año me voy a casar. Gloria a Dios, oro por eso. Y nos ilusionamos con esa palabra. ¿Sabes cuál es la diferencia? Porque la palabra es la palabra y la palabra se va a cumplir. Que es posible que nosotros, por estar a la deriva o sin rumbo, cogemos lo primero que se nos ocurre de nuestra necesidad y nos ilusionamos. Y cuando no sucede, pasó el 2018, enero del 2019, ¿y qué pasó con esa palabra? Entonces viene a nuestra vida desilusión. Y empezamos a caminar nuestra vida cristiana con desilusión. Y la pregunta aquí es, a ver, ¿será que Dios no nos puede dar un esposo, una esposa, un hijo? Bueno, no sé cuál sea nuestro anhelo. Claro que sí. Pero ¿cuál es la diferencia cuando tú tomas la palabra estando anclado a la esperanza de Jesús? Que tu clamor, que tu fe es una certeza de que Dios te ha dicho que sí es este año. Es muy diferente. ¿Sí logran entender la diferencia? ¿Sí me estoy haciendo comprender con respecto a la diferencia de coger una promesa como ilusión o de coger una promesa como certeza? Pero esa certeza te la va a traer el saber que tu vida está anclada a Jesús. Y que cuando tú vas o cuando yo voy delante de la presencia del Señor, entonces no empiezo a orar por mis sueños y mis ilusiones, sino empiezo a buscar lo que hay en el corazón de Él. Y hago del corazón de Él mi ancla. Entonces empiezo a reclamar con fe esas promesas. Por ejemplo, si el Señor hoy trae la palabra de 2 Corintios, ¿qué, Georgie? 5:18, gracias, en donde habla del ministerio de la reconciliación. ¿Exactamente qué dice esa palabra? 2 Corintios, que no tengo acá. Regáleme el papelito, Georgie, porfa. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No es una ilusión. Ay, Señor, yo quiero mi ministerio, yo quiero mi ministerio, yo quiero mi ministerio. Es una promesa. Yo tengo la certeza que esto proviene de Dios. Y con esa certeza empiezo a caminar en fe, anclando mi vida a la esperanza de decir: Señor, si yo estoy en ti, esto se va a cumplir. Ahí es cuando cobra valor lo que uno decía: pobre David, pobre José, pobre Moisés. Ellos no vivieron ilusionados. Moisés no caminó su vida ilusionado con alguna vez ver la tierra prometida. Él la vio sin haber entrado. Él vio la promesa cumplida sin ni siquiera haber pisado la tierra prometida, porque su vida caminaba en la certeza de haber estado anclado en la esperanza del Señor. Dios no es una ilusión, es una certeza. La verdad no es una ilusión. Es decir, la fe es una ¿qué? Certeza, no es una ilusión. Ay, ojalá algún día alguien le dice a uno: ay, sí, Caro, es que ustedes deberían irse de crucero. Ay, sí, ojalá algún día. Bueno, el Señor no me lo ha dicho todavía, pero seguramente el Señor, estando yo anclada en Él, si a Dios le place darnos un crucero, gloria a Dios. Si a Él le place darnos un paseo en chalupa por el río Guatapurí, gloria a Dios. Porque yo ya no estoy pensando en las cosas que yo me merezco o debería tener por estar caminando con el Señor, sino mi mirada está, ay no, si lo muevo de pronto lo rompo. Esto tiene que estar aquí, anclado. Esto para el judío es tan supremamente claro y tan literal, que si para la palabra decía si la palabra dice, porque es que no decía él, si la palabra dice que las promesas tenían que ir en su frente y amarradas a su brazo, ellos literalmente, aún en este momento, ellos se ponen acá su filatelia, ¿se llama? ¿Filatelias? Bueno, eso. Se lo ponen aquí como una cajita
en rollitos están las promesas y se la atan al cuello y se la amarran al brazo, literalmente. Yo no sé si nosotros estamos entendiendo esta palabra, y es donde dice que tenemos como firme y segura ancla del alma. Es una manera literal de decirlo. Otro enemigo de la esperanza es la decepción. Y la decepción es un sentimiento de insatisfacción muy habitual entre las personas, que ocurre cuando un plan que estaba en marcha se desbarata o una persona nos traiciona. En esto no voy a entrar mucho en detalle, pero lo único cierto es que nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y poder decir: tal vez he estado caminando una vida llena de decepción y de desilusión. No nos digamos mentiras. A veces nos decepcionamos de caminar esta vida, pero la culpa no es de Dios, y yo sé que ustedes lo entienden. Tampoco es que les voy a decir es por su culpa, por su gran culpa. No. Realmente la culpa es que nosotros nos hemos dejado robar esta ancla. Hemos dejado que el enemigo haga esto, trin, y corte las anclas para llevarnos a vivir una vida a la deriva. ¿Cómo sé realmente que mi alma está anclada a un lugar correcto y no al lugar equivocado? Hay dos características, y yo sé que tal vez muchos de nosotros leyendo estas características van a decir: Dios mío, a lo mejor mi vida estaba anclada a un lugar equivocado. Pero yo no quiero con esto traer condenación, ni temor, y ni miedo, ni desilusión, ni decepción, obviamente. Sino es la oportunidad que el Señor nos está dando de realmente entender que para nosotros poder vivir una vida cristiana como está escrita en la palabra, con las promesas, como hijos de Dios, necesitamos entender que nuestra vida tiene que estar anclada a la esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Porque solamente a través de Él es que tú y yo vamos a estar en la presencia del Señor. Solamente a través de Él vamos a cumplir el propósito, porque la palabra dice: los que me vean a mí van a ver al Padre. Es la única esperanza. Dos características, dice: firme y segura. ¿Qué significa firme? Firmeza. Que es constante, que no se deja dominar ni abatir, que es inquebrantable, invariable o no aminora ni se debilita, que es con un carácter definitivo y que no disminuye de fuerza o intensidad. Entonces yo me preguntaba cuando estaba escribiendo esto, decía: Señor, ¿qué tanta firmeza hay en mi vida? Si yo no soy constante, si me dejo dominar y me dejo abatir, soy quebrantable, soy súper variable. Entonces me hice la pregunta: ¿dónde está anclada mi vida si el fruto que yo estoy viendo no es firmeza? Y yo tengo que ser honesta. Y muchas veces yo anclo mi vida a Henry, porque creo tenerlo seguro, más le vale, a mi trabajo, a mi provisión, a mi familia. Pero ¿qué pasa si un día de estos al Señor le place llevarse a Henry? Yo me lo he preguntado. No crean. Y uno dice: no piense, chiste esos pensamientos. Y sí, yo por dentro digo: ay, no, yo mejor no quiero pensar en eso. Pero lo pensamos. ¿Qué pasa si un día la iglesia se acaba y ya no tengo trabajo? ¿Qué pasaría? ¿Será que yo voy a pararme firmemente y voy a decir: no importa, tengo la esperanza de que en mi vida no le va a faltar nada? Ese debería ser el fruto si realmente mi vida está anclada en Jesús. Y yo empiezo a orar y le digo: Señor, hazme entender que el gobierno de mi vida te pertenece. Amo a Henry
como usted no se imagina, no le vayan a decir porque después mire, lo amo profundamente. Sinceramente, yo tratar de visualizarme en mi vida sin él, yo digo, sería algo, es que nada más me da escalofrío. Pero yo creo y tengo la esperanza de que el día que él falte, si yo todavía estoy en esta tierra, el Señor no me va a soltar. No me va a soltar. Hace algún tiempo estuve en una consejería y me dio mucho dolor y yo vuelvo y digo, yo trato de no hablar más de la cuenta cuando yo no tengo los zapatos de la otra persona. Y esta mujer estaba estaba sumergida, hagan de cuenta, sumergida en un frasco de desilusión y de decepción porque su hogar se estaba destruyendo. Y ella decía, casi que sin aliento, decía, Caro, yo me voy a morir. Y yo de verdad en mi corazón decía, Dios mío, es tan difícil que siente la persona que se va a morir. Sí, es verdad. Ella me explicaba, yo vuelvo y digo, voy a tratar de explicárselo, nunca lo he sentido, pero yo les creo firmemente que eso es verdad. Ella decía, Caro, yo no puedo dormir, se me va el aire de pensar que él no está al lado mío. Y yo, Dios mío, no me entra la comida, siento que no puedo respirar. Y yo creo. Y yo nada más en mi interior decía, Señor, yo sé que lo que ella me está diciendo es verdad, pero yo lo único que te pido, lo decía en mi interior, es que tú traigas tu gobierno sobre ella. Porque cuando se trae el gobierno es como tirar esa ancla y clavarla en la roca que es Jesús y vuelva a surgir ese barco. Y yo hoy, y yo sé que algún día esa persona que está aquí me está escuchando va a tener la valentía, bueno, eso ya llama valentía, va a tener la fuerza de poder estar aquí de frente y poder decir, cuando yo entendí que fue el gobierno de Dios, su vida empezó a encontrar el rumbo, empezó a sujetarse firmemente y su matrimonio se restauró. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Pero más que darle la gloria porque su hogar no se haya acabado, es porque yo sé que ella en su corazón entendió firmemente que si Dios es quien gobierna su vida, que si Jesús es quien gobierna su vida, y que si su alma, su cuerpo, todo su ser está anclado a la esperanza de Jesús, así se vaya, no se va a morir. Yo sé que duele y respeto mucho el dolor y la angustia que alguien pueda sentir ante una situación, pero yo te quiero decir algo. Sea lo que sea que estés viviendo, si tu vida está anclada a Jesús, nada ni nadie podrá destruirte, a no ser que sea la voluntad de Él. Nada te va a robar lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Nada te va a robar tus promesas, tus bendiciones, tus palabras proféticas, ni tu llamado. No te lo va a robar. Porque esa es la garantía de cuando mi vida está anclada a Jesús. Esa es la firmeza. Entonces, fácil, perdóneme que sea tan cruel, pero si tú no sientes que eres constante en las cosas, si tú te dejas dominar de la situación y abatir, si tú te quebrantas ante las situaciones, eres variable, vengo a la iglesia cuando estoy bien, pero si no estoy bien entonces no vengo a la iglesia, cuando tu carácter es como que a veces sí, como que a veces no, y cuando disminuye tu fuerza y tu intensidad de intimidad, quiero decirte, amado, con todo el amor del mundo, que nuestra vida está anclada en un lugar equivocado. Así de sencillo. No, ni para qué les leo la seguridad. Yo les he hablado de carácter. Y yo quiero decirles algo. Yo no estoy de acuerdo con la idolatría ni con la adulación, pero sí, cada vez que tenga la oportunidad lo voy a decir. Y si hay alguien que yo he visto
que su vida está anclada a Jesús es a Henry. Lo tengo que reconocer. ¿Qué hago? Porque yo veo que él es un hombre inquebrantable. Sí, claro, él se duele, se mueve, se angustia. Yo lo he visto llorar. Pues claro, llevo 17 años con él, ni modo que no. Y lo he visto angustiarse. Pero es que no pasan 30 segundos y yo digo, oye, de verdad, este hombre, es que si la Biblia no dijera que los extraterrestres no existen, yo lo dudaría con Henry. Yo digo, este hombre es de otro planeta. Inmediatamente yo lo veo en la cara cuando él, bueno, ya tengo algunas características de cuando él se enoja, porque es que a veces ni enojado. Entonces yo lo molesto porque le digo, es que usted es insensible. No es verdad, es inquebrantable, es firme, su carácter es así. Y él siempre, mire, mis hijos le dicen, ay no, ya vas a empezar a predicar. Pero cada vez que pasa una situación, él inmediatamente te saca la palabra. Es que la palabra dice. Muchas veces han venido a hablar conmigo y se los tengo que confesar. Claro, es que yo quiero hablar contigo, es que yo sé lo que Henry me va a decir. Es que yo sé que Henry va a decir, pero tranquilo, ¿de qué te afanas? La palabra dice. Entonces ahí viene que me toca decir a mí, no, hablen con Henry. Yo llamo a Henry y digo yo, ¿qué es lo que dice la palabra? Es de carácter así. Ustedes lo ven a él tal cual. Aquí él es así como es aquí en la iglesia, es en la casa, es con los amigos, es en todos los lugares, es exactamente el mismo. El mismo. Él no cambia de parecer. Él no está un día como este se levantó y eufórico y mañana no. Al principio del matrimonio fue un caos, porque yo le servía la comida y le decía, ¿será que le gustó? ¿Será que no? Pues como no es una persona emotiva, pero a la larga y no le gustó, bueno, no importa, le toca comérsela. No disminuye de fuerza o de intensidad. Mire, muchas veces por diferentes situaciones lo he visto llorar. Solamente una vez en mi vida, en 17 años que llevo con él, lo vi agarrarse de la cabeza y decir, Caro, no puedo más, por una situación que estábamos viviendo. Yo pensé que ese día Henry, dije, hasta aquí llegó el pobre Henry. Mire, estas venas de acá se le brotaron, parecía Wolverine. Se le brotaron, yo dije, se le salió el corazón por la cabeza. Y quedé anclada, ay sí, quedé estampada ahí en el piso, no supe ni qué decirle. Si no hubiera sido por mi cuñado, por Chucho, Chucho lo tranquilizó. Sacó, le dio un vaso de agua y le dijo, Henry, tranquilo. Y tal vez fue cuestión de media hora y ya estaba bien. Pero es la única vez en mi vida que lo vi salido de los chiros. Claro, yo no fui la que se lo saqué. Me libro de culpa. Seguridad. ¿Qué es la seguridad? Es caminar con certeza, que esté sujeto firmemente y que no haya duda. Así que sí, estamos hablando de que si tú sientes en este momento que tu vida no ha perdido la fuerza, que no has perdido el carácter, que no has caminado sin duda, que caminas con certeza, yo quiero de verdad, firmemente, quiero felicitarte, porque es el fruto de que tu vida ha estado anclada a la esperanza de Jesús. Pero si no, y en este caso yo tengo que alzar la mano, si no es así, si en este transcurrir de tu vida cristiana sientes muchas veces que has estado a la deriva, que has estado naufragando, la muestra del naufragio es que ya tienes un Wilson con quien hablar. Y eso ya es preocupante. Si has sentido en tu vida de verdad que cada vez que viene un viento ya esa embarcación hace esto, yo un día vengo con ánimo y digo, sí, yo voy a seguir, y al otro día no quiero absolutamente nada, porque soy variable.
Mire, yo siempre les he dicho, esto primero, esta palabra primero es para mí. Y lo que el Señor me decía, y se los voy a leer literalmente, es: Carolina, si te ha sido robada la esperanza, para que tu corazón vuelva a arder, debes acercarte al lugar donde mi presencia arde. ¿Y sabes dónde es? Donde fue anclada la esperanza, y es en la cruz del Calvario. Necesitas firmeza en tu vida, necesitas seguridad, necesitas volver a tomar el rumbo y dejar de estar a la deriva. Eso fue lo que el Señor me habló. Y por eso yo decidí, y se me olvidó ponérmela, pero Alejo me hizo unas manillas para los del grupo de alabanza. Y sé que es una idea, muchachos, para que las puedan vender de hoy en 8 días, para que puedan ir para Cali. Me hizo unas manillas donde hay un ancla. Yo sé que algunos de ¿ustedes los tienen? ¿No se la puso? ¿Se le dañó? Uy, Alejo, se le dañó. Me hizo unas manillas con un ancla, porque yo decidí, porque es una decisión, no es una emoción, es una decisión. Yo decidí que a partir de este 2018 y por el resto que me queda de vida, mi vida va a estar anclada a la esperanza. Yo decidí cortar el ancla de lugares en donde estaba poniendo mi vida equivocadamente, donde estaba poniendo mi esperanza. Tu esperanza, y suena duro, tu esperanza no es tu esposo o tu esposa, no son tus hijos, no es tu trabajo, no es tu dinero, no es tu carro, no es tu provisión. Es un día, se va a ir. Dios no lo quiera. Y yo no estoy diciendo que venga escasez para que la gente entienda, no. El papá no necesita. Y ese ha sido un tema que ha estado ardiendo el corazón entre nosotros en este tiempo. El papá no necesita quitarte las bendiciones o traerte una enfermedad para que tu vida esté anclada. Lo podemos hacer por una decisión. Yo decidí que mi vida de ahora en adelante, esta embarcación que soy yo, esta embarcación, tengo hasta mi escudo de marinera, esta embarcación paró de naufragar. Esta embarcación paró de hacer que los vientos lo tengan a la deriva. Esta embarcación paró de estar de muelle en muelle buscando un amor perdido. Esta embarcación, que soy yo, decidió anclar su vida a una esperanza que es Jesús. Y si yo lo tengo a Él, mire, no me importa nada. Terrible lo que está diciendo Carolina. Sí, seguramente me duele, seguramente va a venir, seguramente una situación te alcanza a tambalear, pero no te pega 2 veces. No te va a pegar 2 veces. Porque si viene el viento y la embarcación está anclada en el lugar correcto, más allá de moverte, no te va a voltear, no te va a romper nada. Porque Dios mismo es el que nos va hasta a tener firmemente anclados a la esperanza. Y ya para terminar, encontré algo tan maravilloso y traté de ilustrarlo, pero no pude. Y es que en pesca el ancla también se utiliza para reducir la deriva y el abatimiento, manteniéndonos en la posición donde el banco de peces ha sido localizado. Reducimos el gasto de combustible y nos vamos a mantener siempre bien orientados y amurados a la mar. ¡Qué cosa tan tremenda! Cuando nosotros estamos bien anclados, ¿sabes qué pasa? Cuando echemos la red, vamos a ver el fruto. Cuando echemos la red, no vamos a estar echando la red y mirando a ver que no venga nada para que nos quite del lugar. Dice que el banco de peces es como si establecieras una muralla y el banco de peces está hoy nomás, para que cuando lancemos la red podamos recoger el fruto. Y yo sé que este año es un año de recoger la cosecha, pero para poder recoger esa cosecha, ese banco de peces que está anhelando, bueno, en este caso estamos hablando del pescar hombres, que necesitan
escuchar, conocer a Jesús. Para eso, ¿sabes qué necesitamos? Que nuestra vida esté bien anclada, que nuestra embarcación esté segura. Yo no sé tú, pero yo sí necesito firmeza en mi vida. Yo necesito seguridad. Yo necesito el gobierno 100% del Señor sobre mí, porque yo sí quiero experimentar una vida que camina con firmeza, que camina con carácter, que camina con certeza, que camina sin duda, que no disminuye su fuerza, su intensidad a pesar de los vientos. Yo sí quiero eso para mi vida. Y quiero hacerte una invitación, y es que en este momento tú cierres los ojos. Voy a pedir que les apaguen las luces, cámara y acción. Y quiero que escuchen esta canción. Y si sientes la necesidad de hacer correr lágrimas por tus ojos, dale, aquí nadie está mirando a nadie. Pero si tú sientes, a medida que estás escuchando esta canción, que has estado naufragando, que perdiste tu rumbo, que has estado lanzando anclas en lugares incorrectos, yo te voy a invitar a que tú te pongas de pie, para que hoy podamos juntos tomar una decisión, y es que ancles tu vida y tu alma al Señor. Si tú sientes, te vas poniendo de pie, y yo voy a pedirles a algunas personas que en la medida que vean poniéndose de pie, si tú sientes en tu corazón, ve y ora por ellos, porque muchas veces necesitamos, cuando estamos naufragando, necesitamos de alguien que nos dé un abrazo y nos diga: no te preocupes, no estás solo. Así que si tú sientes, mira, ya hay gente que está de pie. ¿Me pones la canción, por favor?